Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La política estadounidense hacia Venezuela ha tenido ciertas variaciones, pero ha centrado su atención en el tema de las sanciones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha venido analizando esta situación, así como la que ha ocurrido en el pasado en otros países, y ha publicado un extenso artículo muy interesante sobre cómo debería comportarse la política de Joe Biden hacia el futuro, hacia Venezuela, y revisando algunos de los errores cometidos hasta ahora. Es por ello que hemos invitado al vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Harrington. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Quería que en líneas generales nos dijera un poco sobre esa política de sanciones. Si bien esas sanciones tienen a Nicolás Maduro sentado en la mesa, también han habido una serie de consecuencias no deseadas. En principio, su análisis general de la situación actual de Venezuela. Pues muchas gracias nuevamente por invitarme, Gaby. Bueno, como ustedes y sus espectadores saben muy bien, el régimen de Maduro participó recientemente, como usted mencionó, en otra ronda de negociaciones con la oposición venezolana. Es importante reconocer que un conjunto de sanciones selectivas perseguidas contra ciertos individuos, o sea, por la anterior administración de los Estados Unidos, la administración Trump, jugaron un papel clave en convencer al régimen de Maduro para que se sentara en la mesa con la oposición. Maduro, su familia y muchos de sus aliados han tenido sus activos congelados o confiscados por Estados Unidos. Se han enfrentado a severas restricciones en sus viajes y más allá. O sea, por eso están motivados para hablar y eso es bueno, ¿no? Pero hay otro conjunto de sanciones intersectoriales amplias promovidas a través de una política conocida como presión máxima, que ha restringido la capacidad de las empresas estadounidenses y extranjeras aliadas para acceder a financiamiento o ser compensadas por sus productos. Por lo tanto, les ha impedido hacer negocios en Venezuela y ha provocado que decenas de empresas occidentales abandonen el país. Si bien tenían buenas intenciones en su objetivo de librar al sufrido pueblo venezolano de Maduro, el fracaso final de estas amplias sanciones intersectoriales para estimular una rápida transición democrática ha tenido como resultado profundas consecuencias negativas no deseadas. O sea, dichas sanciones solo han fortalecido a Maduro, han profundizado la grave crisis económica y monetaria de Venezuela, han perjudicado a las empresas estadounidenses y, a final de cuentas, han socavado también la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, quería ahora profundizar en ese punto en específico, pero si nos pudiera dar algún ejemplo entre la relación de esas medidas y cómo se han visto afectadas las empresas estadounidenses, si nos puede ejemplarizar un poco más esta situación. Claro que sí. Bueno, el ejemplo más actual tiene que ver con empresas aliadas con Estados Unidos, de Francia y Holanda, respectivamente. Recientemente en julio, las empresas Total y Equinor salieron de Venezuela por la complejidad y la arquitectura punitiva de las sanciones sectoriales que enfrentaban. Y bueno, además, las sanciones complicaron la capacidad de las dos empresas de ser compensadas por sus participaciones en la empresa conjunta. Entonces, al salir del mercado, Total anunció específicamente que cancelaría su parte de la empresa conjunta y declaró una pérdida financiera que de inmediato se convirtió en una ganancia para el régimen de Maduro. Ante esta noticia, PDVSA emitió un comunicado en el que decía: ahora Venezuela es dueña absoluta de una de las empresas más poderosas de América Latina. Obviamente el régimen estaba encantadísimo de haber recibido una ganancia inesperada de $1.4 millones. Así que una serie de sanciones establecidas para privar al régimen de recursos, irónicamente y lamentablemente, le había dado a la dictadura un salvavidas financiero inmenso.
afectó a una empresa francesa o de Noruega, sino a las empresas de Occidente como tal. ¿Estamos perdiendo poderío en países como Venezuela? Sí, no cabe duda. Y bueno, y lo estamos viendo en todos los sectores de la economía, pues es más evidente en el sector energético, pero se pertenece a todos los sectores de la economía. Ahora, hay quienes dicen que entonces Maduro se queda con todo, por lo menos en el sector petrolero. ¿Ustedes creen que esto es así y qué podríamos hacer para mejorar esta situación? Sí, bueno, pues seguramente es bueno, nuestro punto de vista. Yo creo que sería muy interesante y necesaria que el sector privado estadounidense se sentara para la administración Biden para dar algunas recomendaciones sobre cómo podemos maximizar las consecuencias y el enfoque de dichas sanciones. Ahora bien, ¿cree que hay suficientes estudios para comenzar el levantamiento de esas sanciones? ¿Necesariamente pasa por la mesa de negociación? Un poco, ¿cuál es la recomendación práctica? Porque ustedes han hecho este llamamiento, también lo han hecho desde el Congreso de Estados Unidos y hay diferentes críticas. Coméntenos un poco, por lo menos, las acciones a seguir que ustedes sugieren en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Claro que sí. Pues un ejemplo específico, o sea, para el sector energético, obviamente, lo cual es el sector más importante de toda Venezuela, pues, bueno, nosotros hay una sanción puesto hace un año que se llama Licencia General 8, fue puesto por el Departamento de la Tesorería estadounidense, la cual prohíbe a las empresas estadounidenses reclamar sus extracciones de petróleo en Venezuela. Desafortunadamente, ese cambio significa que PDVSA ahora retiene y vende petróleo que antes era propiedad de empresas estadounidenses, lo que obviamente enriquece aún más el régimen de Maduro a expensas de las empresas. Bueno, además, en noviembre del año pasado, el gobierno estadounidense prohibió las empresas aliadas estadounidenses Repsol y ENI, o sea, empresas española e italiana respectivamente, les prohibió aceptar petróleo de Venezuela como forma de pago por sus operaciones y producción de gas natural. Como era de esperar, pues el resultado fue similar al cambio de licencia General 8. PDVSA ahora retiene y se beneficia de todo el gas natural producido a expensas de los europeos. Pues una vez más, perdón. Díganos, sí. díganos. No, pues nada más esto subraya que estas sanciones están produciendo exactamente los resultados opuestos de su intención original, ya que recompensan a Maduro y castigan a las empresas estadounidenses y aliadas. Es decir, por ejemplo, con las empresas norteamericanas que aún están en Venezuela, ellos no pueden extraer el petróleo, pero ese petróleo igual es utilizado por el régimen de Maduro para hacer exportaciones y eso se traduce en dinero en efectivo para ellos. Eso está sucediendo, o sea, lo que antes era la ganancia de empresas extranjeras ahora va directamente a Petróleos de Venezuela. No cabe duda, Gabriela, de que todos estos recursos ya quedan, o sea, por causa de las sanciones estadounidenses, ya quedan en manos de Maduro y enriquecen al régimen y castigan a las empresas americanas, no cabe duda. No solamente esto sucede con el sector petrolero, también la Cámara en otoño estuvo haciendo un análisis sobre otras empresas que han tenido que abandonar el suelo venezolano porque sencillamente era imposible y la presión era máxima. Coméntenos un poco sobre otros sectores que se han visto afectados y que justamente esos sectores que son abandonados por empresas americanas, tarde o temprano también son tomadas por otros países aliados de Maduro. Sí, este es un punto muy importante, Gabriela. El éxodo de empresas estadounidenses y aliadas no se limita al sector energético, como usted dice.
La actual política de sanciones de Estados Unidos ha contribuido a la fuga de empresas que incluyan marcas estadounidenses de verdad icónicas en las industrias agrícola, automotriz, de servicios financieros y más allá. Y la mayoría de estas empresas habían estado comprometidas con Venezuela y empleaban a decenas de miles de venezolanos durante décadas. Y su partido ha sido motivo de desesperación para muchos venezolanos. Es la razón por la cual nosotros, como usted menciona, comisionamos un estudio el año pasado que reveló que un porcentaje abrumador de venezolanos estadounidenses, es decir, más del 80%, apoya la presencia continua de empresas estadounidenses y aliadas en el país. Este grupo, con familiares y amigos que sufren a manos de un régimen que todos sabemos es cleptocrático, represivo e incompetente, es muy consciente de que las empresas estadounidenses y occidentales son a menudo la única fuente de apoyo financiero para sus empleados, las familias de sus empleados y las comunidades donde operan. Usted no solamente señalaba el aspecto político, económico y financiero, sino también un poco el tema de seguridad nacional con respecto a Estados Unidos. Quería que nos dijera por qué ustedes creen que esto también representa un problema de seguridad nacional para esta nación. Claro, bueno, no hay duda de que el historial también es claro, de que cuando las empresas occidentales se van, a menudo son los adversarios estadounidenses que los llenan el vacío. Varios estudios recientes han ilustrado las innumerables formas en que los enemigos autoritarios de Estados Unidos, o sea, por ejemplo, como China, Irán y Rusia, ayudan al régimen a eludir las sanciones de máxima presión y también cómo apoyan al régimen a apuntalar sectores estratégicos. En los últimos meses, Irán se ha comprometido a brindar apoyo técnico a PDVSA para reconstruir su sector de refinación nacional. Rusia ha anunciado su amplio compromiso de mejorar la seguridad de la infraestructura energética de Venezuela y solo hace 2 semanas China se comprometió a ayudar al país a reactivar la producción petrolera nacional. O sea, bueno, creo que los motivos de los adversarios estadounidenses son bastante claros en este caso. Se quedan muy contentos de ayudar a apuntalar al régimen de Maduro porque es un enemigo de Estados Unidos y porque también les ayuda a afianzarse en nuestro hemisferio. ¿Qué puede ser entonces Estados Unidos al respecto? Bueno, es una pregunta muy interesante porque la ironía, Gabriela, o sea, para mí, es que algunos apoyadores de la política de presión máxima son los que más destacan y valorizan una posición fuerte de Estados Unidos en la región en términos de seguridad nacional. Y nosotros estamos diciendo que las consecuencias de la presencia de nuestros adversarios podrían extenderse más allá de Venezuela, ya que estos países trabajan para apuntalar los regímenes tiránicos en Cuba y Nicaragua, así como para desestabilizar las democracias regionales. Es otra razón muy importante por la que el gobierno de Estados Unidos necesita aplicar una política de sanciones que aliente y no desaliente a las empresas estadounidenses y aliadas a permanecer en Venezuela. ¿Cuál es el análisis que usted hace sobre lo que debe hacer el gobierno de Joe Biden al respecto? ¿Se están dando los pasos necesarios? ¿Hay que levantar sanciones inmediatamente, por lo menos una parte de ellas? ¿Cuál es la recomendación? Pues esta es una pregunta súper importante y le agradezco por haberla hecho. Bueno, la administración Biden se encuentra actualmente en medio de un proceso de revisión de la política de sanciones actual hacia Venezuela, por lo que es un momento tan importante para que la comunidad empresarial y todas las demás partes interesadas se involucren en el proceso. Primero, yo recomendaría que la administración mantenga en vigor las sanciones dirigidas a figuras clave del régimen, o sea, contra Maduro, su familia, sus aliados, etc.
es innegable que este es un componente de la presión máxima que de hecho está ejerciendo presión sobre los partidarios del régimen. Pero es igualmente crítico que la administración revise el conjunto de sanciones intersectoriales amplias que han llevado tantas consecuencias no deseadas y, francamente, han ayudado a prolongar el régimen de Maduro. Lo que buscamos nosotros del gobierno de Biden es la oportunidad nada más para que nuestras empresas con experiencia en Venezuela brinden sus recomendaciones sobre una política revisada que elimine simultáneamente tanto la recompensa a Maduro de la política actual como el castigo a las empresas occidentales y al pueblo venezolano. Ustedes están en contacto con esas empresas, algunas de ellas están dispuestas a regresar a Venezuela incluso en condiciones tan complicadas como las actuales. Pues no cabe duda que hay empresas que mucho quieren estar parte de la recuperación económica y la transición democrática de Venezuela en cuanto se vaya el régimen de Maduro. Es decir, que por supuesto hay muchas empresas que están dispuestas a dar su análisis experto a la administración Biden para tratar de avanzar una política adecuada para todos los stakeholders. Finalmente, su conclusión con respecto a esta situación, esa mesa de diálogo, ¿cree que hay alguna salida, por lo menos, para que Venezuela al menos alivie el tema económico y petrolero? Pues mucho espero que haya solución práctica para todos. Como mencioné, pues lo veo como algo muy positivo que las sanciones bien focalizadas inspiraron al régimen regresar a la mesa de negociación. Es muy importante. Nada más lo que queda es complementar estas sanciones bien dirigidas a individuos que apoyan al régimen con una serie de sanciones más amplias, multilaterales, que benefician a todos los stakeholders, inclusive el sector empresarial. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Bueno, le agradezco mucho la oportunidad, Gabriela. Gracias a usted. Son las declaraciones de Neil Harrington, quien es vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.